También muy importante, la imprenta. Se consideró que en el milenio anterior, del año 1000 al año 2000, la imprenta fue el invento más importante. Estrictamente, sí. Porque logró desatar el conocimiento que estaba amarrado y en manos de muy pocos. Los libros en donde está el conocimiento circulaban en latín, un idioma muerto, una lengua muerta, no se hablaba en ninguna parte, la dominaban, era la lengua culta, la dominaban fundamentalmente los clérigos y algunos que se educaban para mandar, primeros ministros. Además, la duplicación de un libro se hacía a mano, y a mano muy pocos libros se pueden escribir en la vida de un amanuense. Fundamentalmente eran clérigos en las abadías los que reescribían libros. Con el paso de los años se deterioraban. Al escribir a mano se podían insertar cosas que no estaban. Se podían suprimir o adaptar al momento libros antiguos. Cosas tan delicadas como la Biblia, ya se ha encontrado que han tenido modificaciones, tuvo modificaciones, particularmente en la época de Constantino. Ese recogió todos los libros anteriores, los destruyó y escribió nuevos. Ahí se hicieron adaptaciones importantes que se ha encontrado que no son correctas, pero que no coinciden con evangelios de los primeros siglos. Entonces eso era fácil porque se hacía a mano. Y eran muy pocos los libros que se publicaban. La imprenta masificó la producción de libros, la volvió automática y ya se podía hacer en idiomas locales. Entonces el conocimiento, que era de muy pocos, circuló por Europa. Ahora estamos en una época, puede que sea considerado el invento de este milenio, la Internet. Ahora sí que es cierto que tenemos información y conocimiento, el que quiera la puede recibir. Ya el conocimiento no es de unos pocos. Todo este conjunto de hechos nuevos fueron ampliando la mente. La mente estaba muy amarrada. El pensamiento estaba muy ligado a la religión. Los fenómenos naturales se explicaban con base en lo que la Biblia decía, o algún padre de la iglesia o un papa había afirmado. Pero en esta época empieza a aparecer una nueva forma de pensar, otra vez griega, buscando explicaciones naturales a los fenómenos naturales. También en esta época es conveniente mencionar la Reforma Protestante, porque esta fue la ruptura más fuerte del dogma. Empezamos el siglo XVI, 1500 pasados. Gobierna en la iglesia un papa en Roma, de origen español, que tiene la característica de ser un monarca elegido. Los cardenales eligen. Los cardenales estaban influenciados por los reyes de los países de donde ellos venían. España era muy importante y logró controlar varios papas. Esos papas eran monarcas y como tales podían declarar la guerra y podían condenar a muerte y a prisión. Lo que chocaba contra el mandamiento que dice no matarás. Si yo hago la guerra, estoy en violación de ese mandamiento. Además, la corte romana, el papado, los cardenales, los obispos, eran opulentos. La riqueza era ostentosa. Lo que chocaba con la doctrina original del cristianismo, que era vertida esa doctrina principalmente hacia los pobres. Recuerden aquella frase de que más fácilmente pasa un camello por el hueco de una aguja que llegar un rico al cielo. Porque se suponía pues que el rico lo había logrado, haber logrado su riqueza por medio de algún tipo de perversión. Entonces la iglesia era muy rica y empiezan a recoger dinero en esta época para construir la nueva catedral en Roma, la catedral de San Pedro. Había caído la de Constantinopla, que era la iglesia más grande, era necesario que la cristiandad tuviese una iglesia inmensa que representase como la importancia del culto y su influencia en Europa. Para hacerla empiezan a recoger dinero en toda la cristiandad. Y en esa recogida de dinero había corrupción, dos tipos de corrupción. Los recogedores se robaban parte de la plata y parte de la recogida era ofreciendo este tipo de indulgencias. Una persona muy mala hacía
había cometido muchos pecados, muchos delitos. Al dar una donación apreciable, entonces le condenaban sus pecados. Ya pues quedaba absuelto, se los perdonaban. Eso se llamaba simonía, pues comprar el cielo. Inclusive la persona podía volver a recaer en sus pecados, especialmente los monarcas, que eran muy sanguinarios, pero realmente no había ningún mandatario que sea autoritario, que no sea sanguinario. Entonces volvía a recaer, y entonces volvía a dar nuevos diezmos, nuevos dineros, y le perdonaba los pecados. Ese conjunto de circunstancias criticables de la Iglesia de Roma, el papado, fueron protestados por Martín Lutero. Saca una lista de las cosas que no le gustan y protesta contra eso. Pega esa lista en una iglesia, protesto contra estas cosas. Tuvo muchos adherentes. Lo que inicialmente fue una disidencia religiosa se convirtió en política, porque como el papado mandaba en muchas partes, donde no gobernaba el papa, gobernaba un rey probablemente nombrado por el papa. En un país, cuando un rey moría y no había descendencia clara, había una disputa dinástica, si el hermano del rey heredaba o el tío, ¿cuál? Y eso daba lugar a una guerra civil, hubo muchas. En Inglaterra hubo una muy larga, la guerra de las dos rosas, la rosa de Lancaster y la rosa de York, en sus escudos de armas estaban, por un problema de ese estilo, que el papa finalmente sacaba diciendo, fulano, ese es el rey, y lo coronaba. El rey podía decir entonces que su corona venía directamente influenciada por Dios, o sea que él tenía un poder de origen divino, porque el papa lo había consagrado. O sea, el papa tenía mucha influencia. Pues con la reforma protestante hay también una ruptura política. Se van separando del papa varios países. Inglaterra, por ejemplo, allá pareciera un problema doméstico, pero tenía mucho más calado. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, estaba casado con la hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. Parece que no era muy agraciada. Y no había podido tener un hijo hombre que durara, pues no habían perecido. Solamente una hija, María. Y se enamoró de Ana Bolena. Digamos que esa es la parte personal, más bonita. Pero él necesitaba hijos, hombres. Entonces repudió a su esposa, le divorció de ella, pero no le dejaron divorciar. Los reyes españoles eran muy importantes y el papa no dio permiso. Entonces, ¿qué hizo el rey de Inglaterra? Pues el papa que se quede con su iglesia. Aquí seguimos siendo cristianos, pero nos separamos de Roma. Aparece pues la iglesia anglicana, cuya cabeza es el rey de Inglaterra, ahora la reina Isabel. Ahí hubo una separación del papado que fue muy cruenta, porque internamente se dieron movimientos a favor y en contra. Cuando muere el rey, llega María Tudor, hace una tremenda persecución de los anglicanos. Muchos van a la hoguera. Luego ella muere muy pronto de un cáncer. La sucede su hermana, hija de Ana Bolena, Isabel I de Inglaterra, viceversa. Ya persigue a los católicos. En cada país, esas disidencias dieron lugar a guerras religiosas o de países a países. Prácticamente hubo 100 años de guerras religiosas en Europa. En Francia fue muy significativo lo que ocurrió. Se separaron los dos credos, el protestante, los llamaban hugonotes, y los católicos. En la época en que la reina de Francia era Catalina de Médicis, y sus hijos fueron paulatinamente ascendiendo al trono francés. Ella pues muy católica, muy romana. En esas guerras internas que hubo en Francia, el exponente como de los protestantes era Enrique de Navarra. Tratando de conciliar, Enrique se casa con la hija de Catalina, que se llama Margarita de Valois, si mal no recuerdo, puedo equivocarme. Y la ceremonia del matrimonio se reúne pues todos los aristócratas, todos los dirigentes de Francia, vienen los protestantes, y parece ser una trampa. Una vez reunidos, la famosa noche de San Bartolomé, en donde hay un asesinato masivo de esos protestantes, de milagro se salva Enrique,
que a la larga termina siendo rey de Francia, y ahí como que cesan las guerras de religión. Todos estos comentarios para mostrar que el dogma que era único en Europa súbitamente se partió en varios dogmas. El protestantismo de Lutero, pero de otros, Calvino, Zwinglio, los ingleses, ya había varios cristianismos. La unidad del dogma religioso se perdió, y eso, por eso digo, influencia, creó la posibilidad de que también hubiera disidencias en la ciencia. Había un pensamiento único científico, Aristóteles, 2000 años dominó, digamos, toda la ciencia y el conocimiento de la época, pero ahora con una motivación que tenía otro origen, también se pone en tela de juicio Aristóteles. Menciono a Copérnico, tal vez como el primero. Era astrónomo. Estudiando los cielos, se estudiaban a ojo, no se habían inventado instrumentos como el telescopio. Él observa que el sistema de Ptolomeo no funciona bien. De acuerdo con el sistema de Ptolomeo, si aquí tengo la Tierra, pues los planetas, el Sol debe girar alrededor de la Tierra, pero un planeta como Marte no se movía así, se moviera como de esta forma. O sea, era un movimiento raro, no era circular. Eso lo observa, eso es de la teoría de Ptolomeo y lo observa Copérnico. Y otros planetas igual. Él llega a la conclusión, eso no tiene sentido. Es que estamos equivocados de punto de vista. Es que todos los planetas giran alrededor del Sol. Por aquí estará Venus, la Tierra, Marte. Al girar alrededor del Sol con diferentes velocidades desde la Tierra, en algún momento puede parecer que Marte se devuelve o que avanza. Piensa entonces Copérnico que las órbitas son circulares alrededor del Sol. Es el primero que introduce en el mundo moderno esa idea. En la antigüedad, en Grecia, ya algunos habían afirmado lo mismo, pero ese conocimiento se había perdido. Copérnico se equivoca. Las órbitas no son circulares. Y es un error que le cobran científicamente. De acuerdo con su sistema se puede predecir un eclipse, o con el de Ptolomeo. Y el eclipse funciona mejor con la teoría de Ptolomeo que con la de él. Hay un error de varios minutos. No está bien científicamente. O sea, un argumento poderoso contra una teoría nueva. Él escribe su teoría en un libro, se edita, porque ya existe pues la imprenta, y circula. Tiene tiempo de verlo en vida. Muere muy pronto después de publicarlo. El libro que es criticado por la Iglesia de Roma y considerado un libro herético, por enseñar cosas contra la Escritura. Donde la Escritura se lee, ya les digo cómo, que el Sol gira alrededor de la Tierra, y este enseña que es al revés. El libro es recogido, quemado, pero es imposible recoger todos los libros. De todas maneras circulan. Y circulan en una región, en Alemania, en Checoslovaquia, que están en distanciamiento paulatino de la Iglesia de Roma. De verdad, en esa disidencia era más fácil ocultar ese conocimiento y que circulase. ¿Por qué se opone a la Escritura? Durante mucho tiempo se entendió que la Biblia era directamente la palabra de Dios. Cada letra, cada coma había sido dictada directamente por Dios. Como Dios no se equivoca, pues todo lo que hay tiene que ser cierto. Esa era la forma de entender la Biblia. Ahora hay una forma muy diferente. Se examina de otra forma. Se entiende que la mayor parte de lo que allí consta son metáforas. Es una historia del pueblo judío fundamentalmente, de sus costumbres. Se agrega una ética, una moral, una forma de relacionarse con los demás. Pero hay muchas metáforas escritas para una gente muy ignorante, porque en el pasado eran muy poquitos los que leían o tenían conocimientos. Ahora en el siglo XXI ya no es así, al punto que
El padre Llano, sacerdote jesuita, recientemente escribió un libro que se llama Testimonio de Fe Crítica, algo así, donde trata de poner las cosas en su puesto, siendo pues el hombre un sacerdote cristiano jesuita. Ya no defiende la Biblia de esa manera, sino la Biblia es para interpretarla, y ahí hay muchas metáforas. Eso de que Dios creó el mundo en 7 días, no, tampoco, y que al séptimo puede ser ser humano, no, eso hay que entenderlo de otra manera. No es así, son metáforas, pero en su época se entendía al pie de la letra. Hay un pasaje de la Biblia que se refiere al regreso del pueblo de Israel después del cautiverio de Egipto, después de un deambular por el desierto de 40 años, llega a la llamada tierra prometida. Esa tierra prometida ahorita que está ocupada, se le llama filisteos, son los habitantes del momento, que no quieren desocupar pues. Entonces hay guerras, hay batallas entre los judíos que llegan y los filisteos que están aquí. Batallas que narra la Biblia. Una de ellas muy difícil, dirigida por Josué por parte de los judíos. Van ganando los judíos, pero el día termina, empieza a anochecer. Hay el temor de que al día siguiente los filisteos puedan reorganizarse y de pronto ganarles. Inspirado por Dios, Josué ordena al sol que se detenga. El sol se detiene, no hay anochecer, el día dura pues más. La batalla termina con el triunfo de los judíos y la muerte de los 5 reyes filisteos. Ese pasaje permite afirmar: el sol gira alrededor de la tierra, porque si es al revés, Josué le hubiera ordenado a la tierra que se detuviera. Frente al hecho, yo no sé si existió que el día se prolongó, había dos maneras de entenderlo: el sol o la tierra. Pues para la época donde todo el mundo tenía la idea de que el sol giraba, pues se da la metáfora, pero no entendía como metáfora, sino como palabra de Dios. Cuando Copérnico dice que no es así como se dice, sino alrededor del sol, está diciendo una herejía, y por eso es condenado su libro, perseguido. Giordano Bruno es un clérigo. Después de un tiempo cuelga los hábitos. Realmente es uno de los iniciadores de la ciencia moderna, de la teoría del movimiento. Un argumento en contra de que la Tierra se mueva. Si la Tierra se mueve en aquella dirección, por ejemplo, y yo lanzara este marcador hacia arriba, al caer debe caer detrás de mí. Si la Tierra se mueve para allá, este sube y mientras la Tierra se mueve cae detrás. El argumento no es malo. Bueno, este caballero estudia el problema y es uno de los que propone lo siguiente: es que cuando esto se lanza hacia arriba, desde la salida, lleva el ímpetu de la Tierra. O sea, va con el movimiento de la Tierra, pero no cae detrás. Ejemplo, se va a caer desde el mástil de un barco una piedra. La piedra cae al pie del mástil. Pero si alguien está viendo desde afuera, en el barco en movimiento esa caída, el movimiento es curvo, da lugar a una parábola. Él da otras ideas también pues, sobre la ciencia del movimiento, y se casa con la idea de Copérnico de que realmente la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. Y él defiende sus puntos de vista. Es un disidente religioso, lo llevan a la cárcel, está allí muchos años. Es una época donde se ha entronizado la Inquisición en el mundo. La Inquisición trata de proteger la doctrina cristiana de Roma, de otros credos o de otras influencias. El que resulta condenado por la Inquisición va a la cárcel o a la hoguera. Es una manera de controlar a los disidentes también de carácter político, y en España particularmente se usó con mucha ferocidad. Allá metían a la cárcel a los que eran judíos o musulmanes, no se aceptaba sin un solo credo. Bruno estaba un tiempo grande en la cárcel, luego lo condenan a muerte y le dan la oportunidad de retractarse de lo que él ha afirmado, y a punto de meterle candela en la hoguera, le dan esa posibilidad: retráctese y salve la vida. Bruno, como que es muy plantado: no se me retracto porque es que lo que estoy defendiendo es la verdad, y muere quemado en la hoguera en 1600. Es un golpe terrible contra el pensamiento científico,
O sea, el que defienda puntos de vista científicos contra la Iglesia puede terminar quemado. O sea, es una obligación de censura universal lo que hubo ahí. Pero como ya se había dado la reforma protestante y había divisiones entre los diferentes cristianos, eso le abre camino, por ejemplo, a Kepler. Kepler es un astrónomo que trabajó con otro muy importante, el último astrónomo que hizo visiones del universo, de los cielos, a ojo, Tycho Brahe. Todas las noches de más de 20 años, mirando los cielos, mirando los planetas. La palabra planeta viene de la palabra viajero en griego. Son las estrellas móviles. Contra la esfera celeste están las estrellas fijas y en la noche los que se mueven son los planetas. ¿Qué hacía el astrónomo? Hora por hora, paulatinamente durante la noche, de cada planeta daba su altura sobre el horizonte, medía el ángulo en que en el horizonte se levantaba el astro. Aquí está el astro, este es el horizonte, este ángulo lo medía. Y el ángulo que se hacía con respecto al norte, son dos daticos, noche por noche, 20 años. Toma Kepler esas tablas de datos de una manera ingeniosa, casi que milagrosa, por tanteo y error, observando particularmente el planeta Marte. Kepler saca sus 3 leyes del movimiento planetario. Son empíricas y demuestra que el Sol es el centro del sistema, los planetas se mueven alrededor, pero en elipses, no son circunferencias, y el Sol está en un foco de elipse. Saca también sus leyes, según la cual en ese elipse, cuando el planeta se mueve, las áreas que se barren en tiempos iguales son iguales, la llamada constante de áreas, y la relación entre los diámetros de las órbitas y los períodos. Son leyes empíricas basadas en la observación, que dejan pues probado por ese razonamiento que es el Sol y no la Tierra la que está en el centro del sistema. El pensamiento de Kepler puede circular porque no está siendo presentado en Italia ni en los países controlados particularmente por España. Después de Kepler, Galileo, más o menos de la misma época. Le vemos a Galileo Galilei, se le considera como el padre de la ciencia moderna, algo que comparte con Hilbert en Inglaterra. Hilbert, médico de la reina Isabel I de Inglaterra, con sus trabajos sobre el magnetismo. Estos dos caballeros, Hilbert y Galileo, más o menos al mismo tiempo, introducen el método científico. Uno ve ahora la cosa como tan, y en esa bobada estaban peleando, como tan poco común. ¿Cuál fue pues el aporte que este caballero hizo? Es que antes de ellos, los fenómenos naturales se explicaban sobre lo que de ese fenómeno decía una autoridad, Aristóteles, el Papa, o algún padre de la Iglesia, o un personaje muy importante decía, y eso es verdad. Esto es lo que introduce una forma diferente de ver el mundo, sobre la base de hacer experimentos. El fenómeno natural se explica observándolo. Se introduce el método científico, observe el fenómeno, mire que cambia, mire que se mantiene, relacione lo que cambia con lo que se mantiene, saque leyes que se pueden matematizar y chequearlas en un experimento. Eso es lo que introducen Galileo en Italia, Hilbert en Inglaterra. Galileo, por ejemplo, hace importantes experimentos para explicar el movimiento. El movimiento parece ser lo más sencillo de la física. Si ustedes se acuerdan de la física 1, empezamos con la mecánica cinemática. Movimiento en línea recta, armónico simple, movimiento acelerado. Esas leyes las sacamos muy fácil. Esas leyes las explicaba erróneamente Aristóteles. El movimiento lo explicó mal Aristóteles y la gente creyó en él 2000 años y estaba equivocado. Galileo logra explicar bien la ley del movimiento, el tiro parabólico, la caída libre de los cuerpos, la gravitación.
El experimento aquel que mencioné, deje caer un par de bolas del mismo tamaño, pero una muy pesada respecto a la otra. No llega al cielo la pesada primero. Ambas llegan al mismo tiempo. Ese experimento elemental probó que la caída de los cuerpos no depende de los cuerpos, sino que depende de otra cosa, que se llamó la gravedad. Fue capaz Galileo de medirla. Según la leyenda o la historia, en alguna de esas misas medievales o renacentistas ya muy largas, de mucha duración, en una iglesia, una catedral muy oscura, se iluminaba por medio de lámparas con velas que colgaban del techo. Esas lámparas, mecidas por el viento, oscilaban. Entonces Galileo, seguramente ahí pues haciendo tiempo, con el pulso, se puso a medir los periodos, pues cuánto se demoraba la lámpara en ir y volver, y comparó eso con la longitud de los cables, y sacó de ahí la ley del péndulo, con la que se puede medir la gravedad. O sea, Galileo está inventando un método moderno para explicar los fenómenos. Él también examina el cielo. Galileo no inventó el telescopio. El telescopio es uno de esos dos inventos claves que cambiaron completamente el panorama de la humanidad, hecho por los holandeses. Los holandeses ya habían perfeccionado la técnica del tallado de lentes para gafas, para miopes e hipermétropes. El lente podía ser convergente o divergente, eran expertos en eso, ya se fabricaban pues gafas. Y algún innovador utilizó esas lentes para construir un microscopio y otro un catalejo. Se conoce pues en la historia quiénes fueron esos pioneros. El microscopio tiene una enorme consecuencia. Por medio del microscopio observamos en una gota de agua cosas asustadoras, animales terribles, en una gota de agua. Cuando uno mira la gota de agua ve esas bacterias, esos microbios, son muy asustadores. Tengan la curiosidad de ver una gota de agua que en los laboratorios de sanitaria, de una gota de agua sucia, para que vean lo que hay ahí. ¿Qué implicó ese descubrimiento? Poder explicar la enfermedad. La gente se enfermaba, no sabía por qué. Pues por los microbios. Esos animalitos tan chiquitos son los que llevan a muchas enfermedades, las infecciosas. La gente se moría en el pasado de una infección y no se sabía qué pasaba. Entonces le rezaban, lo bañaban, o decían que estaba endemoniado, pero no se sabía por qué se enfermaba. Llegaba una peste y la gente se contaminaba sin saber cómo era el contacto que propagaba la enfermedad. En el siglo XIX se moría la gente en Londres por una enfermedad terrible llamada el cólera. Un tipo que pudo investigar el asunto encontró que era agua sucia. La gente tomaba agua de una fuente pública que estaba contaminada. Solución: hierve el agua. Otro se dio cuenta de que las damas que pasaban por el quirófano siglo XIX, en un parto con cesárea, un parto difícil, con sangrado, se morían muchas mujeres. Muchas terminaban en el hospital, que por fiebres puerperales. Se ponen a investigar y ¿qué pasaba? Era que los médicos operaban a una dama y enseguida a la otra y no se lavaban las manos. No se lavaban las manos. Entonces dijo, ese que descubrió, es que ahí llevamos los microbios, lavémonos las manos, los desinfectamos y gran solución. Curiosamente no le aceptaron el argumento, hasta lo marginaron por proponer eso. El microscopio descubrió esos bichos tan pequeños que explican las enfermedades y nos abre un universo inmensamente grande pero muy chiquito. Tal vez más importante fue el telescopio, por lo que significó frente a la mentalidad. Los holandeses inventan el catalejo, o sea, un instrumento para mirar de un barco a otro, por ejemplo. Lo que hizo Galileo fue mejorarlo, lo volvió un instrumento de observación astronómica para mirar los astros. Él lo adaptó para lograrlo. ¿Y el que vio? Observó la luna. Observó pues que no era como una superficie de queso, sino que tenía rugosidades, topografía, montañas, tenía canales, no circular agua, pero los tenía, cañones, desfiladeros. Miró el sol,
y encontró que el Sol no era inmutable como se decía, sino que tenía manchas, las vio. Miró a Júpiter, un gran planeta en el sistema solar, y observó que tenía lunas. Esas lunas giraban alrededor de Júpiter, no alrededor de la Tierra. O sea, él tenía ahí un contraejemplo para probar que no todo gira alrededor de la Tierra. Él publica sus descubrimientos y es criticado y condenado por la Iglesia de Roma. Lo consideran también hereje, lo condenan a muerte. No es tan guapo como Bruno pues para plantarse y prefiere morir a tener que defender lo falso. No, él se retracta. Y vale la pena leer la carta de retractación, que es muy triste. Se puede leer en internet, está en español. Entonces él se da golpes de pecho, pide excusas por haber dicho tantas mentiras contra la iglesia, que lo excusen. Y entonces lo condenan, le cambian la condena a condena de cárcel perpetua residencial. Y él va a vivir con una hija y allí termina su vida. Que aprovechan esos años para escribir varios libros muy importantes. Él, por ejemplo, es el fundador de la resistencia a materiales en buena parte de la mecánica de fluidos. Con toda razón, es el padre de la ciencia moderna. En Inglaterra, más o menos en la misma época, 1600, Hilbert es un médico de la reina Isabel I de Inglaterra. Estudia conscienzuadamente el magnetismo y logra explicar por qué las brújulas apuntan al norte, haciendo experimentos. Más adelante en el curso vamos a estudiar el problema con detalle. Anteriormente se creía que las brújulas apuntaban al norte debido a la atracción de estrellas que estaban encima del polo norte. Él también estudia la carga eléctrica, y publica en un libro que existe, pues está en inglés, en donde él está haciendo el método científico, tal vez sin mucho conocimiento de Galileo, en Inglaterra. Y él también acepta que todo gira alrededor del Sol. Acepta, él no tiene dudas, y trata de explicar cómo y cómo gira. Introduce la idea del magnetismo, que así como la Tierra magnética atrae una brújula, él piensa que la Luna también es magnética y que la interacción Tierra-Luna es magnética, que sale con unos efluvios de la Tierra que con los de la Luna se encadenan y dan lugar a la atracción que produce la rotación, al tiempo que el Sol también atrae a la Tierra de la misma manera, por medio pues, de atracciones magnéticas. Finalmente en este recorrido menciona a Descartes, antecesor de Newton, quien va a dar el cambio fundamental luego. Descartes fue un hombre educado por los jesuitas y se formó básicamente como pensador, como filósofo, como abogado. Se dio cuenta desde sus estudios que no era fácil saber dónde estaba la verdad. Se dio cuenta que padres de la iglesia como San Agustín de Hipona, obispos y papas no sostenían lo mismo sobre temas cruciales, temas que habían originado herejías, daban lugar a que dos pensadores muy respetables se opusieran, con mayor razón en el tema científico. Entonces, ¿a quién le creemos? Era su preocupación. Él es guerrero, él inclusive participó como soldado en las guerras de religión. Se dio cuenta cuando estuvo en Holanda que el país era muy tolerante, que allá llegaban los exiliados de esas guerras religiosas de cada país, allá iban a dar, y que el país era muy ecléctico, como que aceptaba todos sus puntos de vista divergentes, les gustó el ambiente. Él se dedicó a la ciencia, hizo aportes importantísimos a la física, a la óptica, explicó el arco iris. El arco iris es un fenómeno natural impresionante. ¿Qué lo produce? Bueno, el dios del arco iris es una manifestación de los dioses después de una tormenta para decir que todo terminó. Se da cuenta Descartes que el arco iris se debe a la refracción de la luz en las gotas de agua.
Para que el arco iris se forme, el sol tiene que estar detrás, al frente la atmósfera húmeda, empapada pues, de gotitas de agua. La luz del sol pega en la gota, se refracta dentro de la gota y se devuelve. Y es lo que llega al ojo del observador. Él hace los cálculos y prueba que ese arco es un arco de circunferencia en la base de un cono cuyo vértice está en el ojo del observador y muestra por qué se reparten colores. Un filósofo abogado haciendo descubrimientos científicos, escribe libros de óptica, construye instrumentos ópticos. Además, a él se debe el álgebra moderna. Tal vez no lo inventó, aportaron muchos, como son Fermat, por ejemplo, pero la sistematizó. El álgebra moderna realmente se origina en Descartes. En Menta tampoco fue el primero, también Fermat contribuyó. La geometría analítica. No es posible hacer física ni cálculo sin tomar en cuenta los ejes X y Y. Y él introduce la geometría analítica para poder explicar mediante álgebra las relaciones de la geometría euclidiana. ¿Y por qué lo hizo? Como una forma de llegar a la verdad con un razonamiento riguroso. Les recomiendo que se lean otro libro, o sea que en total les recomiendo 3 hoy. La física aventura del pensamiento de Einstein, la breve historia del tiempo de Stephen Hawking y tercero, el discurso del método, René Descartes. Muy importante, este último es más el deber de todos, tiene 150 páginas. Vale la pena leerlo porque él ahí introduce lo que llamamos método racionalista. No lo tienen que leer para mañana, despacio. Pero leyendo esos libros se dan cuenta de por qué el mundo occidental funciona como funciona. Entre tantas cosas que dice allí Descartes, él pretende mostrar un camino para llegar a la verdad. ¿Cómo creemos en algo? Entonces empieza diciendo, mientras no me demuestre, no creo. Duda metódica. Pero cuando me demuestre, le creo. La demostración rigurosa, racional, nada pues de argumentos de autoridad. Y menciona estos puntos para llegar, digamos, a un estado final. Un problema difícil, sepárelo en problemas sencillos, segméntelo, lo que se llama análisis. Estudia los problemas por separado y superponga, método de superposición. Yo empiezo con el problema más difícil de entrada, pero con lo sencillo, compréndalo bien, y va aumentando el orden de dificultad hasta llegar a lo más difícil y más abstracto, lo que llaman método inductivo. Y finalmente, como a todos nos equivocamos, siempre revise lo que haga. Si superadas esas etapas, usted demuestra algo, eso es cierto, porque está probado. Mientras no me demuestre, no le creo. Piensen en la importancia de esa frase. Ubíquenla en el mundo actual, en Colombia por ejemplo, cuando tanta gente nos dice cosas sin demostración y la publica la prensa y todo el mundo, y eso ya se volvió verdad, pero no ha sido demostrada, y días después, meses después, era falso. Cada rato meten a la cárcel a una persona, 2 años después le piden excusas porque era inocente. Eso no debería pasar. Precisamente Descartes enseñó hace 300 años, más 400, cómo no debía pasar. Les recomiendo que lean ese libro. Menciona que a Descartes, además, porque él no tiene la menor duda de que todo gira alrededor del Sol, siendo muy cuidadoso en defender ese punto de vista, ya consciente de la prisión de Galileo, él no afirma eso desaforadamente, sino con mucha prudencia y respeto para no pelear con la Iglesia. Él no pretende pelear con la Iglesia, quiere hacer ciencia, pero con mucho cuidado defiende su punto. Para explicar el movimiento, no duda que es alrededor del Sol, pero para explicar cómo se inventa esta idea, es que todo este sistema solar está lleno de un ente, llamémoslo el éter, un ente que tiene extensión. Cuando el Sol rota, arrastra remolinos alrededor del Sol, y en ese remolino se mueve la Tierra. Es como cuando desocupamos la bañera, se vuelve un torbellino para salir por el desagüe. Él piensa que el Sol al girar arrastra
mueve todo ese éter alrededor del Sol, la Tierra que está en ese remolino gira alrededor del Sol. Él está explicando es cómo. Este conjunto de pensadores que he mencionado, Copérnico, Kepler, Bruno, Galileo, Hilbert, Descartes y otros, todos eran aristotélicos, en el sentido de que todos creen que el mundo está formado sin vacío, sin partículas, no hay partículas, no hay vacío, que todo el universo es continuo, pero todos le estaban poniendo peros, encontrando contraejemplos contra la física de Aristóteles. Le abren el camino a Newton. Newton es posterior a Descartes, me equivoco, pero creo que nació el mismo día que murió Descartes. Pido excusas si me equivoco. Y se basó en esos pensadores anteriores, en sus aportes. Leemos a Newton realmente la física moderna, ya con la apariencia que hemos manejado. Me preguntaban alguna vez a Newton, es como logró pues sintetizar en tan pocas cosas tremenda teoría de tan gran alcance. Son muy poquitas las ideas newtonianas. Y él dice, yo pude ver tan lejos porque me subí a hombros de gigantes. Estaba haciéndole un homenaje a Galileo, a Descartes, a los anteriores. No podría haber hecho Newton física sin los ejes cartesianos. ¿Qué es lo que dice Newton? Es que el modelo de Aristóteles no es que haya sido mal manejado, que se haya equivocado en ciertas conclusiones. No, es que desde el principio el modelo era equivocado. Si hay átomos y si hay partículas, ese es el problema de Aristóteles. Entonces Newton introduce otra vez el atomismo, 2000 años después de que regía la física aristotélica que presuntamente había derrotado el atomismo. Entonces para Newton el universo es discreto, está formado por partículas. Esas partículas interaccionan en el vacío, pero las interacciones son fuerzas, y le da categoría matemática y explicativa a las fuerzas. No se queda pues en la retórica. Él establece ecuaciones, las 3 leyes del movimiento, la ley de la gravitación, la fuerza es un vector deslizante, y además inventa una matemática para hacer deducciones, cálculo diferencial, cálculo integral, aunque en eso fue simultáneo con Leibniz, el pionero fue Newton. Entonces inventa unas leyes por medio de las cuales se pueden hacer deducciones, predecir comportamientos que él chequea experimentalmente. El experimento, la ley y la deducción hacen parte del método newtoniano. Ya no era retórica la carreta de los pensadores griegos, incluyendo Aristóteles, que todo lo demostraban verbalmente, no, ahora es con experimentos. En la próxima clase voy a hablar un poco más de eso. Esas interacciones que llama fuerzas les da propiedades. Son inversocuadráticas, ley de la gravitación. Son centrales. Una partícula obra sobre otra a lo largo de la línea que une los centros de las mismas, que tenéis centrales. Solo dependen de la distancia. Durante el año, la Tierra, al girar alrededor del Sol, cambia la distancia en diferentes puntos de la trayectoria, la velocidad y la aceleración. La fuerza solo depende de la distancia. A distancia, y esta es la parte más misteriosa, porque entre Sol y Tierra no hay un intercambio de nada, el Sol atrae a la Tierra a distancia. Esa fue la parte más criticable, que ni el mismo Newton entendía cómo era posible, porque sonaba como a magia negra, atraer un objeto a distancia. Una de las críticas más severas se la hizo Leibniz en ese punto. Se propagan instantáneamente. La Tierra sobre el Sol sobre la Tierra, se ejercen fuerzas simultáneas, acción igual a repulsión. Si el Sol cambia en algún momento su atracción hacia la Tierra inmediatamente responde con fuerza igual y opuesta. Para conservar la tercera ley, acción igual a reacción,
esto es lo que se dice que se propagan instantáneamente. Es decir, la velocidad es infinita. Con base en estas ideas se construye un modelo de la naturaleza capaz de explicarlo prácticamente todo, que es el tema de nuestra siguiente clase, en donde espero terminar este recorrido, que repito, es resumido, de pronto superficial, sin posibilidad de profundizar, pero quisiera que de alguna manera se motiven a leer las referencias que he mencionado. De esos dos libros básicos que mencioné, el de Alberto Einstein es una preciosidad, se deja leer muy fácilmente. Bueno, jóvenes, hemos terminado por hoy.